Los próximos 11, 12 y 13 de noviembre van a tener lugar en la ciudad francesa de Arles los llamados Assises de la traducción littéraire, es decir, los encuentros de la traducción literaria, como podría traducirse en castellano, con permiso de los traductores, claro. Esta 33ª edición, que lleva el cinematográfico título de El Imperio contraescribe, girará en torno a las difíciles relaciones entre las lenguas de los vencedores y la de los vencidos, de un conflicto bélico o también de los opresores y los oprimidos, a través de textos de autores de orígenes diversos. Y para hablarnos de estos encuentros, o asís, tenemos con nosotros a Santiago Artoschi, presidente de la Asociación Francesa para la Promoción de la Traducción Literaria. Buenas tardes, Santiago. Hola, buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Con mucho placer. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en Francia, en la región parisina, en 1962, pero me gustaría que nos contases si es cierto que antes de dedicarte a la traducción de modo profesional, has sido durante 15 años músico e incluso ingeniero de sonido. Hombre, pues sí, es cierto, no es una mentira. Es otra vida, otras cosas, pero en fin hay puentes, hay conexiones entre esas dos actividades. Ya para empezar, un aspecto artístico que hay cuando haces música, y eso es evidente, pero es menos evidente para el público, pero existe también cuando traduces o cuando escribes. Y entonces, pues sí, he hecho eso entonces y hago esto ahora. Finalmente, Santiago, la música es el lenguaje universal por excelencia. No se puede traducir. Hombre, la música es un lenguaje universal, pero haré notar que a la música a veces se traduce también, porque por ejemplo tienes sinfonías que son adaptadas para el piano y de cierta manera eso también es una traducción. Por supuesto. Tus lenguas de trabajo son el inglés, el francés y el español. ¿Tus orígenes múltiples te han causado problemas o los consideras como una riqueza, una ventaja? No, indubitiblemente, Indudablemente. indudablemente, algún que otro barbarismo tengo que echar por aquí y por allá. Indudablemente, no, es una riqueza porque te da ángulos diversos para examinar a las cosas. Entonces, yo desde muy pequeño, porque yo de pequeño viví en España y luego me vine a Francia, pero muy joven, pero desde muy pequeño el hecho de manejar dos lenguas hizo que siempre tuve dos maneras de decir la cosa. El objeto no era solo el nombre del objeto, era el objeto que era una realidad y luego esa realidad tenía dos nombres. Y esa especie de manera de ver el mundo pues te queda cuando eres bilingüe de muy pequeño, eso es una cosa que te queda. Artoski es un apellido vasco. Sí, ¿Nunca te vasco. has interesado por el vasco, ese idioma tan difícil, extraño? Hombre, sí, del punto de vista intelectual sí me ha interesado, porque, bueno, toda la gente que trabaja un poco en las lenguas conoce la particularidad del vasco, etcétera. De un punto de vista práctico no me ha interesado, así que en vasco sé decir Iruña, bat bi irulau y poco más. Es el vasco para sobrevivir. Sí. Desde hace un par de años, Santiago, dictas el curso francés para la traducción en la Universidad Paris 7 Diderot. Traducir, más que una técnica, es una filosofía. ¿Cómo son tus cursos? Pues una de las primeras cosas que digo yo a los estudiantes cuando empieza el curso es que cuando escribes o cuando traduces hay mucha técnica. Es decir, yo le quiero inmediatamente decirles que la idea romántica del escritor que se sienta así en una mesa y que le viene de repente así, por no se sabe cómo la obra maestra, pues que es una idea muy romántica, pero que en realidad hay que sentarse en la mesa, eso sí, pero hay que trabajar mucho y hay técnicas y hay cosas que se aprenden y otras que no se aprenden. Y yo estoy ahí para enseñarles pues las que se pueden aprender y más o menos es eso. Pero en fin, pienso que hay una parte técnica que es muy importante conocer, no para seguirla siempre así, pero luego o la aplicas o no la aplicas, pero la conoces y sabes por qué haces lo que estás haciendo. Santiago Artoschi, aunque la fidelidad no esté muy de moda en nuestra sociedad, el traductor tiene que ser fiel al autor, ¿o no? Pues tiene que ser fiel, pero luego, ¿qué quiere decir exactamente ser fiel? Fiel a la lengua que ha empleado, fiel a la historia, al subtexto,
fiel a las intenciones, fiel a la época en la que se escribió, fiel a la recepción, es decir, hay una temporalidad en la traducción que hace que es difícil definir cuando concretamente tienes un texto, definir a qué vas a ser fiel, pues es difícil. Entonces el traductor pues hace una especie de equilibrio entre esas diferentes no me viene la palabra, posibilidades. Y su trabajo es ese. Y un editor lo que quiere de su traductor es pues que elija, que tome decisiones. Y el traductor que trabaja pues es el que se arregla para que el editor piense que toma las buenas decisiones. También desde hace un par de años, Santiago, eres presidente de Atlas, la Asociación Francesa para la Promoción de la Traducción Literaria, que organiza precisamente los encuentros de Arles. ¿Con qué armas cuenta Atlas para promover la traducción? Hombre, pues sí, ya esto es la 33ª edición, así que tenemos nosotros también temporalidad, llevamos años haciendo estos y otros antes que yo lo hicieron y muy bien. Y luego tenemos un equipo también en Arles, hay 5 personas que trabajan. Y luego hay lo que llamamos el SEA, el Consejo de Administración, pero que es, en fin, un término así un poco grande son traductores universitarios y nos reunimos en general una vez al mes y tratamos de, pues eso, de organizar manifestaciones como les Assises a Arles, pero también como el Printemps de la Traducción en París, la primavera de la traducción, y manifestaciones en las cuales tratamos de conectar el público con los traductores, para que el público descubra lo que es la traducción concretamente y que lo descubra con los traductores y no por otro medio. Y bueno, eso, y pensamos nosotros, también organizamos talleres de traducción, cosas así, y la gente, el público, le interesa mucho. Cuando hacemos esas manifestaciones, en general la gente nos pregunta, pero ¿cómo haces esto? ¿Cómo haces otro? Y tal autor, ¿cómo se ha pasado? En fin, hay una curiosidad para lo que hacemos. Imagino que la Unión Europea tiene fondos para estimular también la traducción. Sí, también trabajamos a nivel europeo, no solo con la Unión Europea, pero sino también con otros organismos en otros países que hacen lo que hacemos nosotros en Arles. También organizamos también residencias para traductores. Es decir, que traductores pueden venir y vienen del mundo entero, de América del Sur, de Estados Unidos, de toda Europa. Vienen a Arles y pasan un cierto tiempo, 2 semanas, 4 semanas, y traducen. Y tenemos en Arles una biblioteca que está abierta 24 horas al día, 7 días por semana y con 19.500 libros dentro. Y así que es un espacio de trabajo, está ubicado en un antiguo monasterio y es una cosa que, bueno, que la gente le gusta venir, los traductores les gusta venir a trabajar ahí. Entonces, bueno, pues todo eso hacemos. Volviendo a los Asís, los encuentros de Arles, de entrada traducir Asís ya es un rompecabezas, ¿no? Sí. Literalmente serían sentadas, ¿no? Las sentadas, sí. Porque del punto de vista etimológico en francés, faire des assises es hacer, en fin, reunir gente en un sitio donde se va a sentar para discutir. Entonces, bueno, pienso que de ahí viene les assises, las sentadas, que en español suena un poco raro. El encuentro. El tema de este año gira en torno a las difíciles relaciones entre las lenguas de los vencedores y de los vencidos, como decíamos. Es cierto que la idea surge de un texto de Salman Rushdie. Es más bien el título que surge de un texto de Salman Rushdie. La historia es interesante y me parece que voy a tomar 2 minutos para comentarla porque ya para empezar, como acabas de decir, teníamos ese tema de la lengua del vencedor, la lengua del vencido, y no queríamos poner la palabra colonialismo o postcolonialismo en el título porque es una palabra reductora y además que el tema que abarcamos es más amplio que eso. Y entonces hemos buscado un título y Agnès de Sarthe fue la que tuvo la idea de l'Empire contre-écrit. Y l'Empire contre-écrit, en el imperio contraescribe,
hace referencia, entonces, para empezar, al artículo de Salman Rushdie, The Empire Writes Back with a Vengeance. De ese artículo, unos años más tarde, tres autores, Ashcroft, Griffith y Tiffin, hicieron un libro que se llamó también The Empire Strikes Back, y ese es el libro realmente que avanza la tesis de la diferencia de las lenguas en el poscolonialismo. Pero hay una cosa que hay que notar. Este libro se escribió en el 89, 1989, y en Francia lo tradujeron nada más en 2012. Y la traducción del título fue L'Empire vous répond. Es decir, una traducción literal de lo que significa el título en inglés, pero que deja totalmente de lado la alusión evidente a la cultura popular de el imperio contraataca. Y es nada más hace un par de años que en Francia empieza a circular entre los universitarios, en fin, entre la gente que se ocupa de esos sujetos, que empieza a circular el neologismo contraescribe, que vuelve a toda esa historicidad, a toda esa temporalidad, y que nosotros estamos muy contentos de utilizar porque no solo hace referencia al tema que nos ocupa, pero la historia misma de la traducción de ese título y de la manera que tuvo de evolucionar, pues también lleva en sí el tema de lo que tratamos de hacer y la dificultad de traducir esas cosas. No quería abordar la frase de Dante, traduttore, traditore, pero ese es un ejemplo de traición. Hombre, es un ejemplo no de traición, es que es la traducción, claro, si quieres hacer una traducción perfecta, pues haces como que no es una traducción, pero lo que hizo Borges en su historia corta, Pierre Menard o la traducción du Quijote, que no sé, el título español no me viene, pero en fin, que debe ser Pierre Menard o la traducción del Quijote o algo parecido, y en que en realidad pues la traducción la mejor es recopiar el texto original, así que cuando traduces vas a cambiar muchas palabras y entonces hay cosas que vas a perder, lo hemos visto. Asís, en español, pues si dices sentadas, no te entiende nadie, y si dices otra cosa, pues ya empiezas a no decir lo mismo. Pues el traductor, cada frase que traduces tiene esa problemática. Es un equilibrista, finalmente. Es un equilibrista, exactamente. La conferencia inaugural de estos encuentros la va a ofrecer el director del Departamento de Francés de la Universidad de Columbia, en Nueva York, Souleymane Bachir Diagne. También tiene orígenes diversos y variados. Hombre, sí. Además, bueno, él es evidentemente de origen africano, aunque no conozco su historia, así que no sé si ha nacido en África o si sus padres nacieron en África, eso no lo sé, pero en fin, tiene claro, de la misma manera que yo pienso que soy así un poco vasco en alguna parte, pues él también debe pensar que es un poco africano en alguna parte. Y de todas formas, su trabajo, en fin, su trabajo es múltiple, pero nos va a venir a hablar de un aspecto muy interesante, los intérpretes durante el colonialismo, los intérpretes que estaban ahí más bien para explicar a los indígenas las leyes que promulgaban los colones, pues inversaron eso y se transformaron en traductores de una literatura que era oral. Y esa literatura la tradujeron y la transformaron en literatura. Entonces, en vez de traer la ley, extrajeron una literatura. Y bueno, nos va a venir a hablar de ese tema. Y también él, ya ves que estamos en una cosa donde creamos muchos neologismos, pues trae también un neologismo en francés, l'orature. L'orature de oral et écriture, l'orature, que en español pues sería la oral y escritura, sería la oratura o algo así. No queda mal, ¿no? No queda mal. Así que ves, también ahí pues un poco de
traducción creativa. La creación en traducción también es algo cotidiano para los traductores. Santiago, también se van a entregar en esos encuentros los premios de traducción que convocáis para estudiantes de secundaria. Es importante tomar conciencia de lo que es traducir lo más pronto posible, siendo adolescente quizás. Hombre, pues claro está, yo te voy a responder que sí, porque no te diría que no, pero en fin, pienso que sí, porque es un poco lo que te decía antes. Am, las lenguas, cada lengua, y eso es una idea bastante antigua, cada lengua es una manera de ver el mundo. Y si tú dominas varias lenguas, bien o mal o regular, de cualquier manera dominas varias maneras de ver el mundo. Y eso yo considero que es una riqueza. Y entonces, claro, pues si lo aprendes más joven, pues es más fácil y vemos que esta experiencia que llevamos haciendo con los liceos desde hace unos años ya, pues vemos que gusta mucho y hay gente, hay alumnos que lo han hecho y que vuelven el año siguiente y que vuelven a competir y que, bueno, competir no es una competición, aunque haya premios, pero en fin, es una manera de descubrir la lengua que les interesa y que les saca un poco del contexto escolar utilitario de que tienes que aprender la lección para hacer carrera. Ahí no, ahí traducen porque es un placer traducir. Cuéntanos, Santiago, ¿qué le dirías a un lector que ha decidido no leer traducciones y solo leer en versión original los libros escritos en las dos o tres lenguas que él habla o que comprende? ¿Qué es lo que se está perdiendo? Pues perdería bastante, digo yo, porque claro, yo tengo la suerte de poder leer, por ejemplo, en inglés, en francés y en español, y leo en las tres lenguas, pero no leo sistemáticamente en la lengua original. A veces leo en la lengua perdona. A veces leo en la lengua original, a veces leo traducciones, a veces leo los dos para comparar. Bueno, es un poco eso ya, pero en fin, es interesante comparar y hasta a veces leo dos traducciones de una misma obra para comparar las traducciones y cada vez pues te sorprende. Y uno de los traductólogos que ha teorizado la traducción pretende que un libro no es solo el original, sino que un libro, en tanto que obra, es el original más la suma de todas sus traducciones. Es decir, que por ejemplo, si coges una pieza de teatro de Shakespeare, pues la pieza de teatro de Shakespeare no va a ser solo esa pieza, tal que la escribió él en inglés, sino tal que se ha escrito en Alemania, en España, en donde quieras, y no solo ahora, sino entonces, porque claro, obras así se traducen y se retraducen. Y entonces, para ese traductólogo, la obra de Shakespeare, Hamlet, pues es la suma de todas esas obras y de todas esas lecturas que han, de la misma manera que es también la suma de todas las representaciones que ha hecho tal o tal director de esa obra. Pues la obra es todo eso, y las traducciones forman parte constitutiva de una obra. En fin, pues muchísimas gracias, Santiago Hartowski, por estar aquí con nosotros. Recordemos que eres presidente de la Asociación Francesa para la Promoción de la Traducción Literaria, que organiza los encuentros de Arles de la traducción literaria los próximos 11, 12 y 13 de noviembre en esa ciudad tan bonita del sur de Francia. Y si quieres volver a escuchar íntegramente esta entrevista o incluso verla en vídeo, lo puedes hacer en nuestra página web RFI en español, en YouTube también, naturalmente, o en la página Facebook de la emisión El invitado de RFI. Y permíteme que salude también a Alexandre Rapip, que está ahí detrás de los cristales a cargo de que todo salga bien en el terreno del audio y del vídeo de la emisión. Muchas gracias. Gracias de nuevo, Santiago, y que siga tu labor de traducción y de defensa de la traducción aquí en el mundo. Hombre, muchas gracias por la invitación, encantado, y hasta pronto, espero. Cuando quieras, hasta cuando quieras.